El dinero no comenzó con el oro. Comenzó con una mentira tan hermosa que el mundo decidió creerla. Dijimos que un pedazo de metal tenía valor. Dijimos que una marca en arcilla podía unir a dos desconocidos. Dijimos que el papel podía sostener la fe. Y entonces matamos, conquistamos y construimos civilizaciones para proteger esa ilusión. El primer imperio no se forjó con espadas, sino con promesas. La promesa de que algún día lo que sostienes en la mano será honrado por alguien a quien nunca conocerás. Esa creencia, no la moneda, se convirtió en el cimiento de cada ciudad, cada reino, cada dios moderno. El dinero no es riqueza, es obediencia disfrazada de confianza. No mide el valor, lo crea. Nos dice quién come y quién muere de hambre, quién gobierna y quién se arrodilla, y lo hace sin pronunciar una sola palabra. Ningún rey podría mandar a miles de millones, pero un número sí. Ningún sacerdote podría unir al planeta, pero un símbolo sí. El milagro del dinero nunca tuvo que ver con la posesión, tuvo que ver con la fe. Fe en desconocidos, fe en sistemas, fe en una ficción más fuerte que la verdad. Mira a tu alrededor. Las naciones surgen y colapsan por las tasas de interés. Las guerras estallan por números que nadie puede tocar. Este es el imperio invisible que construimos, la iglesia del crédito y la deuda, donde cada creyente adora sin saberlo. El día en que la humanidad inventó el dinero, no fue el nacimiento del comercio, fue el nacimiento del control, el momento en que la imaginación aprendió a esclavizar la realidad. Antes del dinero, solo existía la memoria. Un hombre le entregaba su grano a otro, esperando un retorno no escrito, sino recordado, sin papel, sin moneda, sin testigo, solo fe. Las primeras transacciones eran invisibles, promesas selladas en el aliento y el silencio. La humanidad sobrevivió no por la fuerza, sino por la capacidad de confiar en lo que no podía ver. Pero la memoria tiene límites. Se desvanece, miente, muere. Y cuando las personas comenzaron a reunirse más allá del tamaño de una sola historia, la memoria ya no pudo cargar el peso de todo lo adeudado. Las aldeas se convirtieron en mercados. Los rostros se difuminaron en multitudes. Las voces se perdieron en la distancia. Aparecieron desconocidos, y con ellos llegó la duda. Así que los humanos inventaron un puente más fuerte que la sangre, la confianza simbólica. Un objeto, una marca, una señal que pudiera representar la promesa misma. No necesitaba ojos que vigilaran, ni corazones que recordaran. Solo necesitaba creencia, colectiva, firme, contagiosa. Cuando una mano entregaba una piedra tallada o una concha, lo que cambiaba de manos no era el objeto, sino la idea detrás de él. Esa idea era invisible, pero más pesada que el oro. La primera moneda no fue riqueza, fue memoria hecha portátil, una forma de almacenar obligación, de congelar el tiempo, de permitir que las promesas viajaran más lejos que las personas que las hicieron. El símbolo sobrevivía a su creador, y en ese momento ocurrió algo extraordinario. La humanidad descubrió que podía comerciar con la fe misma. Este fue el inicio del orden invisible, el primer imperio construido enteramente en la mente. Ningún ejército lo defendía, ninguna ley lo definía, y aún así gobernaba, silencioso, absoluto. Cada intercambio se volvió un ritual, cada mercado una catedral de confianza. Pero con cada paso hacia la abstracción, el mundo se volvió más frío. Un regalo dejó de ser sagrado, obtuvo un precio, un favor se convirtió en deuda, y la fe, antes el hilo que unía a las comunidades, se transformó en un mecanismo de control. Aún así, la humanidad no pudo retroceder. La invención de la confianza invisible abrió algo irreversible. Permitió la cooperación entre millones, que los imperios surgieran del grano y la arena, que los desconocidos actuaran como una sola mente. Era magia disfrazada de razón, el mayor truco que la especie jamás realizó. A partir de ese momento, la supervivencia ya no dependió de conocerse unos a otros, dependió de creer en la misma mentira, una mentira tan poderosa, tan precisa, que se volvió indistinguible de la verdad. Esa mentira pronto tendría un nombre grabado en arcilla, marcado en metal, susurrado en cada mercado de la tierra. Su nombre era dinero. La civilización comenzó en el momento en que la humanidad aprendió a contar lo que no podía ver.
Cuando las primeras tablillas de arcilla fueron marcadas con símbolos de grano, no fue para registrar abundancia, sino para registrar deuda. Cada marca era una herida en la memoria de la tierra, un recordatorio de que alguien le debía a otro un futuro. En los templos antiguos de Sumer, los sacerdotes llevaban los libros. No adoraban a dioses hechos de piedra. Adoraban el equilibrio, la simetría sagrada entre lo que se entregaba y lo que debía volver. El grano ya no era alimento, era evidencia. Cada puñado tomado del granero quedaba escrito en la eternidad. Cada deuda una oración al orden que mantenía unida a la sociedad. La deuda fue el primer espejo de la humanidad. No reflejaba generosidad, sino jerarquía. Deber era arrodillarse. Ser acreedor era gobernar. Y aún así, todos creían en ella, porque la deuda cargaba algo que ninguna espada podía imponer: culpa. Ese peso invisible ataba a las personas más fuerte que las cadenas. A medida que las ciudades crecieron, también lo hizo la burocracia de la creencia. Las tablillas de arcilla se multiplicaron. Los mercados necesitaban registros. Los imperios necesitaban libros contables. Los reyes necesitaban contadores para medir la obediencia de sus súbditos. La escritura misma, la mayor invención de la mente, no nació de la poesía, sino de las transacciones. Cada alfabeto comenzó como aritmética. Cada historia comenzó como un recibo. La deuda se convirtió en memoria hecha externa, ya no atrapada en mentes frágiles, sino tallada en materia. La humanidad externalizó su conciencia en símbolos y, al hacerlo, hizo eterna la memoria. Lo que antes se hablaba y se olvidaba ahora vivía para siempre en arcilla, en tinta, en la mirada inquebrantable de los números. Pero la permanencia tiene un precio. Una vez escrita, una deuda ya no moría con el deudor. Lo sobrevivía, perseguía a sus hijos, atormentaba a sus descendientes. Los vivos se convirtieron en recipientes de promesas que nunca hicieron. En Mesopotamia, generaciones enteras nacían debiendo algo que nunca tomaron. Los dioses de la deuda eran despiadados. Recordaban todo. Los gobernantes lo entendieron. Ya no necesitaban ejércitos para controlar a su gente. Solo necesitaban mantener equilibrados los libros contables. El poder pasó de la espada al cálamo, de los soldados a los escribas. El hombre que podía escribir podía gobernar, y el hombre que podía leer la deuda podía poseer la vida del deudor. Pero incluso los gobernantes temían al monstruo que habían desatado. De vez en cuando declaraban un jubileo de deuda, el perdón de todas las cuentas, el borrado de los números, la ilusión de misericordia. Las tablillas se rompían, las marcas se borraban y, por un instante, la humanidad recordaba cómo se sentía la libertad. Luego, la escritura comenzaba de nuevo. La deuda enseñó a la civilización su lección más cruel. Nada pertenece verdaderamente a nadie. Cada campo, cada vida, cada aliento puede ser contado, pesado, intercambiado. Y una vez que algo puede ser medido, puede ser poseído. Del polvo de aquellos libros antiguos surgió una nueva creencia, que los números podían definir la moralidad. Pagar una deuda se volvió sagrado. Perdonarla se volvió traición. Y así la humanidad se encadenó voluntariamente, adorando el equilibrio mientras olvidaba la justicia. El sistema ya no necesitaba dioses para castigar el pecado. Tenía tasas de interés. El miedo a deber reemplazó el miedo a la ira divina. Y en algún lugar, en el silencio de cada mercado, surgió un nuevo sacerdocio. Contadores, banqueros, comerciantes, guardianes del pacto invisible que gobernaba cada intercambio. La deuda se convirtió en el lenguaje de la civilización, y la civilización olvidó cómo hablar sin ella. Cada promesa se volvió número, cada gesto se volvió transacción, y bajo todo ello, una sola verdad latía como un corazón bajo la piedra. La humanidad ya no recordaba porque le importaba, recordaba porque debía hacerlo. Al principio, el valor era peso, grano, sal, ganado, las cosas que alimentaban y sostenían la vida. Pero el peso era torpe, podía pudrirse, estropearse, desaparecer en tormentas. La humanidad quería permanencia, una sustancia que no se degradara, un símbolo que pudiera sobrevivir a las cosas que representaba. Y así comenzó la alquimia. Buscaron una materia que no muriera, metal de las venas de la tierra, brillando como luz solar atrapada. Oro, plata, cobre.
los primeros elementos de la fe encarnada. Cuando la gente los contemplaba, veía resistencia. Los metales no se oxidaban, no ardían, no se rompían, parecían eternos, y en la eternidad se podía confiar. Pero algo más profundo se agitaba bajo ese descubrimiento. La humanidad no estaba simplemente extrayendo oro, estaba extrayendo creencia. En el momento en que el metal comenzó a representar significado, la materia se volvió mito. Cada onza brillaba con la ilusión de estabilidad. Un campesino podía sostener una moneda y sentirse invencible, como si el tiempo mismo ahora le sirviera. Este fue el punto de inflexión, cuando el valor se separó de lo real. Una moneda era más ligera que un saco de grano, pero más pesada que una promesa. No llevaba olor a tierra, ni rastro de hambre, y aún así podía convocar ejércitos, construir palacios, borrar naciones. La humanidad había aprendido su primera forma de transmutación, la conversión de la fe en metal. La forja del herrero se convirtió en el laboratorio de la civilización. Cada moneda acuñada era un hechizo, el sonido del metal contra el metal resonando como un himno. La imagen estampada sobre ella no era decoración, sino declaración. El rostro de un gobernante significaba que su autoridad era tan eterna como el oro que la sostenía. El martilleo de la ceca no era industria, era ritual. Y de ese ritual nació un nuevo orden, un imperio de símbolos. Ahora, el valor podía moverse más rápido que el grano, más confiablemente que la confianza, más perdurablemente que las palabras. La moneda era pura abstracción, forjada en fuego, purificada de mortalidad. La gente comenzó a olvidar que lo que intercambiaba no era metal, sino creencia. Adoraban el objeto y olvidaban la fe que le daba vida. La alquimia se completó cuando la humanidad confundió posesión con valor. El oro se volvió sagrado no porque fuera raro, sino porque hacía que otros se arrodillaran. La ilusión funcionó demasiado bien. Las mismas manos que una vez levantaron el fuego para sobrevivir, ahora levantaban el oro para gobernar. Pero todo hechizo proyecta una sombra. A medida que el valor se separó de la realidad, también lo hizo la moralidad. Los ricos ya no necesitaban campos ni herramientas, solo necesitaban el símbolo que los mandaba. La riqueza dejó de tratarse de creación y pasó a tratarse de control, y cuanto más abstracta se volvía, más divina parecía. Al convertir la fe en metal, la humanidad se convirtió a sí misma en sirviente. La moneda prometía igualdad, cada pieza idéntica, pero entregaba jerarquía, porque quienes la acuñaban tenían el poder de decidir qué era real. Los campesinos veían círculos de oro. Los reyes veían el mundo bajo sus pies. Y aún así, todos creían. Desde los templos de Babilonia hasta los mercados de Atenas, el brillo del oro reemplazó la luz del sol como el ritmo del tiempo humano. Medía cada vida, cada muerte, cada ambición. El oro no envejecía, esperaba. Se convirtió en la única sustancia capaz de sobrevivir a la culpa, la sangre y la memoria. Esa fue la verdadera alquimia. No transformar plomo en oro, sino transformar confianza en poder. La humanidad había aprendido a encarcelar la fe dentro del metal y llamarlo civilización. Cuando los primeros gobernantes vieron lo que el oro podía hacer, comprendieron. Quien controlara la ceca, controlaría la mente. Así que colocaron sus rostros en cada moneda, no por vanidad, sino por permanencia. Cada transacción se convirtió en un juramento de lealtad. Comprar o vender era pronunciar el nombre del emperador. La moneda dejó de ser un medio de intercambio. Era una declaración de orden. Un reino podía perder sus fronteras, pero no su moneda. Los soldados podían caer. Los palacios podían arder. Pero mientras la moneda perdurara, la voluntad del gobernante sobrevivía. Cada pieza de metal era un fragmento de soberanía, un imperio portátil estampado en miniatura. El mercado se convirtió en el nuevo campo de batalla. El choque de moneda contra moneda reemplazó al choque de espadas. El poder ya no fluía de la conquista, sino de la circulación. El símbolo que se movía más rápido se convertía en el reino más fuerte. Y sin embargo, bajo el brillo, había corrosión. Las monedas prometían igualdad, cada una idéntica en forma, pero en la práctica profundizaban el abismo entre quienes las acuñaban y quienes trabajaban. Para los gobernantes, acuñar
era crear. Para el pueblo era servidumbre disfrazada de comercio. El templo y el tesoro se fusionaron. Los sacerdotes bendecían la moneda como divina. Los reyes la decretaban como ley. La fe y las finanzas se unieron en una sola teología: obediencia mediante el valor. La gente comenzó a rezar no por lluvia o misericordia, sino por estabilidad de precios. El imperio de las monedas se extendió como luz sobre el agua. De Persia a Roma, del Mediterráneo a los Han, la misma fe metálica unió miles de millones de manos. Borró lenguas, disolvió culturas, unió enemigos bajo un solo ritmo: comprar, vender, obedecer. Un hombre podía viajar por continentes con nada más que un puñado de discos y ser recibido, no como un desconocido, sino como un creyente en la misma ilusión. Pero la ilusión tenía un costo. Donde las monedas trajeron unidad, también borraron memoria. Las economías locales de obsequios, los rituales de ayuda mutua, el lento tejido de los lazos humanos, todo fue reemplazado por la frialdad inmediata del pago. La aldea se convirtió en mercado. El mercado se convirtió en imperio, y el emperador ya no gobernaba por presencia, gobernaba por ausencia, por la huella silenciosa de su rostro en el metal, pasada de palma en palma como un fantasma. Un hombre podía ahora servir a su gobernante sin verlo jamás. Un niño podía nacer en obediencia sin que nadie se la enseñara. La moneda hizo anónimo el poder, permitió que la tiranía se volviera eficiente, moral, invisible. Una transacción parecía inofensiva. Era solo un intercambio, pero detrás de cada intercambio había una cadena de tributo que se extendía hasta la ceca y hasta el trono. La genialidad del sistema era que ya nadie tenía que imponerlo. Las personas lo imponían sobre sí mismas. Vivir era deber, gastar, someterse. A eso lo llamaban prosperidad. Sin embargo, en cada imperio, la moneda llevaba su propia rebelión. Cada vez que los gobernantes degradaban el metal, limando sus bordes o diluyendo su pureza, la confianza se resquebrajaba, la fe flaqueaba, los mercados temblaban, y en esas fracturas nacían revoluciones. La multitud que antes adoraba la imagen del emperador ahora la fundía para fabricar armas. Cada moneda llevaba su propia muerte dentro, un ciclo de fe, corrupción, colapso. Aún así, cada vez, la humanidad reconstruía la ilusión, porque sin importar cuántos reinos cayeran, la idea de la moneda sobrevivía. Se había vuelto más grande que cualquier gobernante, más fuerte que cualquier credo. Para cuando Roma cayó, el dinero ya no pertenecía a los reyes, pertenecía a la civilización misma, el verdadero imperio, sin fronteras y eterno. Los imperios colapsaron, pero el comercio nunca lo hizo. Cuando las coronas se convirtieron en polvo y los templos se desmoronaron, los comerciantes permanecieron, silenciosos, pacientes, esperando la siguiente creencia que vender. Ellos entendieron lo que los reyes no. El poder no desaparece, migra, y el nuevo trono no estaba hecho de piedra, sino de crédito. El mercado se convirtió en el parlamento del mundo. Aquí, la fe no se rezaba, se negociaba. Cada apretón de manos era un tratado, cada contrato una confesión. La gente ya no necesitaba dioses ni emperadores para unirse, necesitaba precio. Un número en el que todos pudieran confiar se volvió la nueva deidad. A través de desiertos y océanos, las caravanas transportaban más que mercancías. Transportaban una idea, que el mundo podía ser gobernado por el intercambio. La ruta de la seda, la ruta de las especias, los senderos de ámbar del Báltico, todos eran arterias de creencia, latiendo con un solo ritmo. Dar, recibir, repetir. El oro y la seda no eran lo esencial, eran mensajeros. Lo que realmente viajaba era la confianza. La moneda ya no simbolizaba el rostro del gobernante, simbolizaba el pulso del mundo. Pero donde fluye la fe, sigue la explotación. Los comerciantes no eran misioneros de la igualdad. Construyeron sus altares en la deuda, sus templos en el monopolio. Aprendieron a poner precio a los sueños, a vender el deseo mismo. El hambre de un campesino se volvió un margen de ganancia. El dolor de una madre se convirtió en oferta y demanda. Y a medida que el comercio se expandía, la conciencia se contraía. En los mercados de Venecia y Bagdad, la confianza se volvió medible. Una firma podía mover barcos. Un pedazo de pergamino podía convocar ejércitos. La palabra crédito,
de credere, creer, se convirtió en la forma más pura de fe jamás inventada. Conceder crédito era bendecir, incumplir era pecar. La humanidad había encontrado una manera de convertir la moralidad en aritmética. Los viejos imperios habían gobernado con espada y moneda. El nuevo gobernaba con libro contable y sello. Los comerciantes reemplazaron a los monarcas. El interés reemplazó al tributo. El poder se vistió de matemáticas. Nadie mandaba la creencia ya. El sistema lo hacía. Las redes comerciales envolvieron la tierra como venas de fuego. Con cada transacción, la red invisible se tensaba. Personas que nunca se conocerían, un minero en Mali, una tejedora en Bengala, un marinero en Lisboa, estaban unidas por el mismo código invisible. Ya no compartían lengua, fe o sangre. Compartían riesgo. Y aún así, lo llamaban libertad. Libertad para comprar, para vender, para competir. Pero no era libertad. Era sincronización. 1.000 millones de corazones latiendo al ritmo del precio. El mercado hablaba en lenguas de números, y todos los que escuchaban obedecían. Recompensaba la velocidad, castigaba la quietud, y hacía que el descanso se sintiera como fracaso. Por primera vez, la humanidad estaba unida no por mito, sino por impulso. Los comerciantes rezaban en márgenes de ganancia. Las naciones rezaban por balanza comercial. Y bajo todo ello susurraba la misma hambre antigua, el hambre de confiar en algo más grande que nosotros. Los dioses habían sido reemplazados, pero la creencia permanecía. Para cuando los barcos transportaban plata a través de océanos y especias a través de reinos, el dinero había dejado de representar algo real. Era fe pura, circulando sin fin, separada del trabajo, del significado, de la misericordia. Y cuanto más abstracto se volvía, más sagrado parecía. El mercado de la fe no tenía altar, y aún así todos se arrodillaban. No tenía escritura, y aún así todos creían. La confianza invisible que la humanidad una vez susurró entre dos manos se había convertido en un rugido global. Una oración al precio, interminable, precisa y eterna. Cuando comenzó la era del papel, el mundo cambió de textura. El oro se volvió demasiado pesado para la velocidad de la ambición. Los imperios necesitaban algo más ligero, una fe que pudiera viajar más rápido que los barcos y los ejércitos. Así que la moneda se disolvió en símbolos, la tinta reemplazó al metal y el valor se volvió ingrávido. Una promesa escrita en papel valía más que un tesoro encerrado en piedra. Un comerciante ya no necesitaba ver su oro para sentirse rico, solo necesitaba una firma. El nombre se convirtió en el nuevo rostro del poder. Los reyes antes gobernaban con retratos en monedas. Ahora los banqueros gobernaban con nombres en billetes. El dinero se había vuelto pura abstracción. El arte de convencer a otros de que las palabras podían ser riqueza. El papel convirtió la creencia en velocidad. Un trazo de tinta podía cruzar océanos, cambiar de manos, multiplicarse en la oscuridad. La fe ya no necesitaba brillar, solo necesitaba circular. La invención de la banca completó la transformación. Las bóvedas reemplazaron a los templos. Los oficinistas reemplazaron a los sacerdotes. Dentro de los salones de mármol, el viejo ritual continuaba en silencio. Depositar, registrar, prestar, repetir. Cada préstamo era un nacimiento. Cada pago de interés, un sacrificio. La pluma del banquero hacía lo que las espadas nunca pudieron: crear poder de la nada. El crédito se expandió, no como un imperio, sino como un cosmos, infinito, invisible, expandiéndose con cada creencia. Cada transacción era un universo nacido y destruido en un latido. Las personas vivían dentro de números, no de naciones. Confiaban en lo que nunca podían tocar. Y aún así, la ilusión funcionaba perfectamente. El papel no era real, pero sus consecuencias sí. Los niños eran alimentados, las guerras libradas, las vidas vendidas, todo al servicio de firmas. El verdadero emperador del mundo moderno no tenía corona, ni ejército, ni bandera. Era la creencia de que la deuda podía ser eterna. Este era el imperio invisible, un reino sin fronteras, sin ciudadanos, sin conciencia. Sus gobernantes no tenían rostro, sus leyes eran matemáticas, su Dios un decimal. Nadie votó por él, y aún así todos obedecían.
Conquistó silenciosamente, no mediante invasión, sino mediante dependencia. Cada gobierno se inclinó ante su trono invisible. Cada trabajador le servía sin verlo. Incluso la rebelión pagaba impuestos a él, porque no había vida fuera de su alcance. La brillantez del sistema era que ya no necesitaba creencia. El hábito bastaba. La gente dejó de preguntar por qué funcionaba el dinero. Solo preguntaba cuánto. El ritual sobrevivía incluso después de que la fe se hubiera ido. El imperio invisible no necesitaba catedral, porque el mundo entero se había convertido en una. Las bolsas de valores reemplazaron los altares. Los flujos de datos reemplazaron el incienso. Las oraciones eran números desplazándose en pantallas de vidrio, los coros 1000 voces susurrando la misma frase. Confía en el sistema. Y aún así, bajo esa calma, la tierra temblaba. Todo imperio que se oculta eventualmente olvida sus propios cimientos. El papel no podía soportar el peso de una fe infinita. Cada crisis, cada colapso, era una revelación. El Dios invisible de la humanidad aún exigía sacrificio. Cuando el valor desaparecía de la noche a la mañana, cuando los ahorros se convertían en polvo, la gente no maldecía al sistema, lo reconstruía, porque nadie podía imaginar la vida sin él. La ilusión se había fusionado con la identidad. El dinero ya no representaba al mundo, era el mundo. Medía la existencia, la ambición, el valor. Cuestionarlo era cuestionar la realidad misma. Así perduró el imperio invisible, no como tiranía, sino como verdad. Y quienes lo gobernaban solo necesitaban un mandamiento, grabado no en piedra, sino en silencio. Mientras crean, existimos. Llegó un momento en que el dinero dejó de servir a la fe. Se convirtió en la fe misma. Las antiguas religiones tenían templos, himnos, mandamientos. La nueva tenía balances contables. Sus sacerdotes vestían trajes en lugar de túnicas. Sus milagros se llamaban crecimiento. La humanidad no había abandonado la creencia, la había perfeccionado. Lo divino había sido privatizado. Sin truenos, sin escrituras, solo la autoridad silenciosa de los números. Cada cifra brillaba con trascendencia. Cada estadística se sentía como profecía. La gente ya no rezaba por lluvia, rezaba por rendimientos. Ya no temían al juicio, temían a la recesión. La fe en Dios requería misterio. La fe en el dinero no requería ninguno. Funcionaba a la luz del día, exigía evidencia y entregaba resultados. El mundo ya no pedía salvación en el cielo, la exigía en el lucro. Esto no era herejía, era evolución. El banco se convirtió en el nuevo santuario. Los salones de mármol reemplazaron las catedrales. El susurro de los corredores reemplazó a los coros. Dentro de estos templos seculares, los rituales eran impecables, los depósitos elevados como ofrendas, los retiros recibidos como bendiciones. Incluso los ateos creían, porque la incredulidad significaba hambre. Y al igual que toda religión anterior, esta prometía inmortalidad, no para el alma, sino para el valor. Todo podía renacer a través del intercambio. Una deuda refinanciada, una corporación resucitada, una nación perdonada por la inflación. Nada moría realmente en la economía de la fe, solo se transformaba. La Trinidad sagrada del credo moderno era simple: crédito, mercado, crecimiento. Crédito era el Padre, invisible pero creador de todo. Mercado era el Hijo, visible, humano, impredecible. Crecimiento era el Espíritu, infinito, incuestionable, el pulso mismo del progreso. Esta Trinidad exigía un sacrificio final, la realidad. Bosques talados por rendimiento, océanos vaciados por ganancia, trabajo drenado por eficiencia. Los números sagrados ascendían, el mundo vivo descendía, y aún así, lo llamábamos progreso. Ninguna cruzada en la historia igualó esta, la conquista de lo material por lo imaginario. La humanidad ya no construía pirámides para dioses, construía rascacielos para el capital. El horizonte se volvió un rosario de ambición, cada torre un monumento a la fe invisible. Y aún así, bajo el vidrio y la luz, susurraba el mismo hambre, la necesidad de creer. Porque cuando todo se vuelve transacción, la creencia es la última moneda que queda. Compramos comodidad, vendemos tiempo, rentamos propósito. Invertimos no en los demás, sino en símbolos de los demás.
El mercado no castiga el pecado. Simplemente ajusta por él. La tragedia no es que adoremos el dinero. Es que ya no sabemos adorar nada más. El altar no tiene un Dios encima, solo reflejo. Y en ese reflejo, la humanidad se arrodilla ante sí misma, rezando a su propia creación por significado. La confianza se volvió Dios en el momento en que dejó de requerir verdad. En el momento en que el mundo aceptó que la ficción, repetida suficientes veces, se convierte en hecho. En el momento en que la mano invisible reemplazó a la divina. Ahora cada intercambio es un acto de fe. Cada pantalla, un santuario. Cada clic, una oración a la continuidad. Y por encima de todo esto, silencio. El silencio sagrado de un mundo que ya no duda de su propia ilusión. Cuando la humanidad inventó el dinero, no creó una herramienta, creó un espejo. En su reflejo vimos todo lo que amábamos y todo lo que temíamos. Orden, ambición, seguridad, envidia, hambre. Fue la primera invención capaz de hablar todos los idiomas, cruzar todas las fronteras y sobrevivir a todos los dioses. Pero al dominar el valor, olvidamos el significado. Construimos sistemas tan perfectos que ya no necesitaban que creyéramos, solo que obedeciéramos. La fe invisible que forjamos para unirnos ahora nos divide, convirtiendo la vida en cálculo, la confianza en transacción, la existencia en balances. Creemos que el dinero mide la realidad. No lo hace. La reemplaza. Vuelve medible lo infinito, negociable lo sagrado, intercambiable lo humano. Y aún así, la ilusión perdura porque funciona. Cada moneda aún mueve el mundo. Cada promesa aún ata el futuro. No podemos tocar la fe, pero la intercambiamos a diario. Suave, fría, impecable. Quizá ese sea el mayor genio de la humanidad y su mayor maldición. La capacidad de creer en lo que no está ahí, de arrodillarse ante lo irreal, de construir un mundo con susurros y números y llamarlo verdad. El día en que la humanidad inventó el dinero no fue el día en que obtuvimos riqueza. Fue el día en que le dimos forma a la creencia. El día en que la imaginación se volvió ley. El día en que la ficción aprendió a gobernar. Y hasta que recordemos que el dinero siempre fue solo una historia, seguiremos siendo sus personajes, repitiendo la misma línea a lo largo de toda la historia. En la fe comerciamos, en la confianza obedecemos.